Está. Ok. Ahí les quería contar literalmente de uno de los momentos más felices de mi vida. Cuando yo sinceramente no soy una persona de muchas memorias, ¿sí? Cuando estaba pequeño, la verdad es que ya no tengo casi nada de recuerdos de todo lo que estuve viviendo. El único recuerdo que tengo es cuando me corté la ceja. Si pueden ver aquí mi ceja derecha, tiene una pequeña rayita ahí. Pero sí me corté cuando tenía 6 años y de eso todavía tengo un recuerdo de cuando estaba saliendo sangre y todo ese tipo de cosas. Algo traumático para mí. Tenía 6 años. Pero los últimos recuerdos que tengo ahorita ya son pertenecientes, gracias a eso, al tiempo en el cual yo ya era cristiano. Entonces es algo increíble porque literalmente puedo tener unos muy buenos recuerdos ahorita, tener recuerdos como por ejemplo la vez que estábamos hablando en Sin Filtro, con Andrés, con Pam, con Luz, y cómo es que estábamos platicando acerca de cómo no ser ociosos, y me encantó esa vez que estábamos filmando. Mentira, ahí no estaba Luz, ahí estaba Sam, estaba ahí. Y otro de los recuerdos que más me encanta en mi vida es cuando recibí esto, ¿sí? Esta es la primera Biblia que yo me compré. Cuando la recibí, literalmente estaba esperándola un montoncísimo. Fue uno de los primeros pedidos que pedí también en Amazon. Entonces, gracias a Tavo que, por también todos los que voy a pedir después. Y cuando la recibí, inmediatamente yo estaba en un momento de dibujo y entonces dibujé mi cara aquí para que se viera que era mi Biblia. Y me encantaba que la podía mover en todos lados. Ahorita todavía me encanta que no se ha quitado esa convicción, porque sin embargo, cuando nosotros podemos ver, por ejemplo, en el Salmo 19, si ya es que ya están ahí, y vemos los primeros 2 versículos, la forma en la que nos está platicando este Salmo, Salmo 19, versículo 1 y 2, nos está hablando de cómo es que podemos ver a Dios y su gloria a través de los cielos. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Estoy en otro Salmo, un segundo. Presioné nada más uno. Está. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. A pesar de que vemos eso y estamos seguros nosotros cuando estamos viendo allá afuera y estamos viendo los cielos, que estamos viendo la gloria de Dios y a Dios actuando y sustentando cada uno de los días de las billones de personas que existen en todo este mundo, aún así, este salmo pone un principal énfasis no en la gloria de Dios proyectada en el mundo, sino en la gloria de Dios proyectada en su palabra. ¿Sí? Si nos vamos a partir del versículo 7, comienza, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Y continúa y continúa y continúa platicándonos acerca de la palabra. Sí, el universo es un gran predicador que nos está platicando acerca de la gloria de Dios, pero aún en ese ámbito, aún así sabemos que la gloria de Dios se presenta de forma más perfecta a través de su Hijo, que es la palabra de Dios, que es el logos de Dios, ¿sí? Y entonces se pone un principal énfasis dentro de toda la Biblia acerca de cómo es que esta, a través de palabras, nos está revelando a su Hijo, ¿sí? Entonces, ahorita el tema que les quiero comunicar es de una forma muy leve. Quiero comunicarles el tema de la revelación especial, ¿sí? La revelación especial por el Hijo. Ese es el tema, ¿sí? Entonces, quiero que vean esto. Primeramente, antes de hablar de esto, tendremos que saber qué es lo que significa revelación especial, ¿sí? Revelación especial es exactamente lo contrario a lo que hemos estado platicando en las veces pasadas, en cuestión de contenido, de público y de medios, ¿sí? De contenido público y medios. Para los que no estudian las veces pasadas, estábamos hablando de revelación general. Revelación general es aquella que está revelándose a todas las personas, eso es público, a todas las personas, público, que está revelándose a través de medios que son naturales o generales. Entonces, ¿cuáles son los medios naturales o generales? Tu mismo cuerpo, tu conciencia, la visión que tú tienes de todas las demás cosas externas, que está revelándose entonces a un público que son todas las personas,
que está revelándose a través de un medio que tienen todas las personas, ¿sí? Ese es contenido y público. No, perdón, medio y público. Y la tercera cosa es contenido, ¿sí? Es un contenido que es general. Ahí también. ¿En qué sentido? En que nos está revelando la divinidad de Dios, el hecho de que existe Dios, nos está revelando que Él es el Dios creador. Todo esto lo vimos en Romanos capítulo 1, versículo 18 al 23. Y estábamos hablando entonces también de cómo es que Dios se da a conocer absolutamente todas las personas, pero sucede una tragedia increíble, que es que las personas lo rechazan a Él, ¿sí? A los suyos fue y los suyos no lo recibieron, ¿sí? ¿Por qué? Porque se querían meter dentro de las tinieblas. Y entonces cuando llega después Jesús con revelación específica, se ve más claramente qué es lo que sucede en los corazones de las personas, ¿sí? Entonces, cuando vemos ese rechazo general que está sucediendo en el mundo, es que las personas empiezan a decir, no hay Dios, ¿sí? Se empiezan a hacer necios, se envanecen. Salmo 14, el necio dice en su corazón, no hay Dios. Y entonces estas personas se empiezan a entenebrecer, nos dice Romanos 1, se empiezan a alejar de Dios y entonces sucede una tragedia, se empieza a revelar también la ira de Dios, ¿ok? Revelación de la ira de Dios también es revelación general, porque cuando vemos todo lo que sucede malo en el mundo, vemos no solamente el hecho de que Dios sí se da a conocer, sino que todos lo rechazan y eso también nos apunta a que Dios existe. Es algo increíble, ¿no? Entonces, la cosa tan hermosa entonces que sucede de revelación específica es que vemos nosotros que Dios aún así, aun cuando la nación está, cuando las naciones, perdón, están yendo en ira, están yendo buscando la ira, están yendo en contra de Dios, Dios se acerca absolutamente eh, humanamente para que lo entiendan, para que pueda ser visto, para que pueda ser escuchado, para que pueda ser anunciado, y entonces se acerca a un público específico, que este público es los israelitas que reciben la palabra de Dios, ¿sí? Aquí estamos hablando desde tiempos lejanos, estamos hablando desde Adán y Eva primero, que recibieron una palabra después de que salieron del Edén, pero después en el pueblo de Israel reciben una palabra específica, una promesa que aparece en Génesis capítulo 12, ¿sí? Luego aparece en el capítulo 14, en el capítulo 15, en el capítulo 17, esa promesa de parte de Dios, ¿sí? Y esa promesa es, voy a bendecir a las naciones a través de ti, ¿sí? Y de tu descendencia. Y a través de este público pequeño se va haciendo cada vez más grande y se va amplificando el reino de los cielos. Y entonces el reino de Dios es como una semilla de mostaza que se mete y empieza a crecer y crecer y crecer y crecer. Y empieza a albergar aves y animales y está creciendo y creciendo y creciendo, ¿sí? Entonces es un público específico y este público lo está transmitiendo, ¿ok? Es un, este, es un medio específico porque no se hizo a través de diferentes medios, ¿sí? El medio aquí es la predicación de la palabra. ¿Cómo sabemos eso? Después voy a verlo un poquito más detalladamente, pero lo digo de forma general ahorita. Lo sabemos a través de Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, que voy a predicar de eso mañana. Entonces, si quieren, escuchen ese mensaje, pero les doy un adelanto. Es a través de profetas, nos dice el capítulo 1, versículo 1, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas maneras, en diversas formas, por los profetas, a los padres, ¿sí? Esas son las formas en las que hablaba. Era por personas específicas, porque ustedes saben bien que Dios se había presentado en visiones, en sueños, se había presentado de forma física, pero estas presentaciones eran a los profetas. Y los profetas entonces se encargaban de presentárselo a las demás personas, ¿sí? Fue un público muy limitado el que estaba recibiendo estas representaciones de Dios a través de visiones y a través de sueños y a través de presentaciones físicas incluso, ¿sí? Entonces ese versículo nos dice no estaba hablando tanto en la forma en la que hablaban los profetas, sino que hablaba a través de los profetas a las personas, por la predicación de la palabra, por proclamar, que es lo que Dios decía, ¿sí? Y luego nos menciona el siguiente versículo, en versículo 2 de Hebreos 1, nos dice ahora,
en estos últimos tiempos está hablando a través de su Hijo, ¿sí? Y ahí hace referencia a cómo es que el Hijo habló y estaba predicando la palabra, y nos dice Lucas, fue enviado Jesucristo como un predicador para proclamar la palabra, ¿sí? Está bien padre, porque sí dice literalmente eso. Y también nos está hablando acerca del ministerio que se extiende a través de sus apóstoles, de Jesucristo, de sus 12 apóstoles y de Pablo, que empiezan a predicar en todo Israel, y luego con el ministerio de Pablo a todos los gentiles, y junto con sus discípulos se expande y se expande y se expande. Y sin embargo, ese versículo de Hebreos no nos dice que habló Jesucristo a través de los apóstoles y a través de los discípulos, sino nos dice que fue a través del Hijo, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los medios? El medio es la palabra proclamada, y es la palabra proclamada por el Hijo, ¿sí? Y es lo que vamos a ver ahorita. Y el contenido, que es un contenido que es para salvación, es un contenido que es para redención. ¿Por qué? Porque la palabra que proclama el mundo no nos envía al arrepentimiento, pero la palabra que está proclamada dentro de este libro de forma constante nos envía a arrepentirse, a creer, a tener fe, y a través de eso llegar a la salvación, ¿sí? De modo que la salvación es a través de la fe, por gracia, para que nadie se gloríe. Efesios capítulo 2, versículo 8, ¿no? Entonces vemos esta idea de una revelación específica, de una revelación especial, que nos está hablando de temas específicos de salvación, de redención, de sabiduría de Dios, que nos está hablando desde un público específico, los israelitas, y por tanto también nosotros agradecemos del hecho de que existe este pueblo grandioso que Dios escogió y que después envió a comunicar a todos los demás, empezando con un hombre, Jesucristo. Y también tenemos entonces, se me olvidó la otra, este medio tan grandioso que tenemos que estar recordando de forma específica nosotros y estar proclamando, porque también somos enviados nosotros como testigos, ¿sí? Testigos de Jesucristo, de lo que ha hecho en nosotros. Lucas capítulo 1 dice, Hebreos capítulo 2, versículo 8. ¿Cuándo ya? Nada más para... Ahorita lo dijiste, es que me hablaron y yo no escuché. Ok. Dijiste, ¿No te acuerdas de qué estaba hablando? Nada más. no, Sí. Efesios 2. ok. Efesios 2. Efesios 2:8. Que la salvación es por fe, por gracia, para que nadie se gloríe. Esa es la que nos dice esa. Sí. Entonces tenemos que recordar nosotros eso, porque tenemos que ser también testigos. Nosotros que están hablando de parte de Jesucristo, siendo enviados por Él, según nos cuenta Mateo capítulo 28. Y podemos seguir aumentando y aumentando y aumentando, pero ya voy a comenzar en específico, ¿sí? Vamos a ver 3 puntos ahorita, ¿sí? De cómo es que hay una revelación especial a través del Hijo, ¿sí? O por el Hijo. Primeramente, que veamos nosotros que es una revelación que es trinitaria, ¿sí? Trinitaria. Segundo, que es una revelación por el Hijo. Y tercero, que es una revelación del Hijo. Del Hijo. ¿Ok? De todos modos, ahorita lo repito. Pero bueno. Ok. Entonces tenemos nosotros que es una revelación específica que está llevado a personas elegidas, los israelitas, de forma sobrenatural, pero a través de palabras que pueden ser comprendidas, a través de una proclamación de estas palabras, y que es un acto, entonces, que es soberano de parte de Dios. ¿A qué me refiero con eso? Que es un acto soberano de parte de Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros no recibimos una palabra de Dios, nosotros no podemos encontrar a Dios por nosotros mismos, ¿sí? Nosotros no podemos encontrar a Dios porque Dios está en otro plano completamente distinto al que nosotros nos encontramos, ¿sí? Entonces, la persona que está aquí, pequeña, y que la Biblia enfatiza, Dios está arriba de los cielos, que Dios es invisible, Dios es espíritu, y persona, tú tienes un espíritu muerto antes de llegar a Jesucristo, no existe la posibilidad de poder levantarse de esa tumba y de poder ascender e ir hasta arriba e ir por la palabra y decirle a Dios qué es lo que está sucediendo, ¿sí? No se puede realizar eso, sino que Dios actúa soberanamente porque Él, estando arriba de todos nosotros,
Él decide la forma en la que se está comunicando. Él decide qué es lo que comunica. Él decide el lenguaje que utiliza. Y en una forma de gracia increíble es que decide comunicarse a través de un lenguaje que nosotros podemos comprender, ¿sí? Y entonces implica siempre una intrusión, el hecho de que Dios se metió, una intrusión de una gloria eterna en nuestra existencia mundana, ¿sí? Entonces es algo hermoso por el hecho de que está llegando Dios de muy lejos para poder acercarse con nosotros y poder compartir una palabra, ¿sí? Entonces desde el jardín del Edén se muestra esto. Cuando nosotros vemos el jardín del Edén y vemos el evento de la caída, vemos que antes de la caída Adán se podía comunicar de forma normal con Dios, pero cuando sucede la caída, él no puede tener esta misma relación con Dios porque su espíritu ha muerto y está separado, y entonces Dios es el que se acerca para poder bendecir, ¿sí? Dios es el que se acerca para poder dar la palabra de qué es lo que sucederá en lo que conocemos como el protoevangelio, ¿no? Un protoevangelio significa un evangelio como anterior, inicial. Entonces nos está hablando de un evangelio en el cual se está proclamando que la serpiente y su simiente va a caer y van a ser una simiente que va a sanar a las personas, que va a aplastar a esta serpiente y va a sufrir en el intento de hacerlo, pero va a lograrlo, ¿sí? Y entonces está haciendo una referencia a Jesucristo y esta es una revelación de la palabra de Dios, ¿sí? Ahora, el hecho de que sea soberana esta forma de actuar de Dios implica el hecho de que Él lo realizó con una decisión y una decisión que fue realizada por todo Dios, ¿sí? Y si conocemos a Dios como Trinidad, entonces vemos que las tres partes de la Trinidad están envueltas en comunicar un mensaje de salvación para las personas. Entonces esta revelación especial es primeramente trinitaria porque envuelve a estas tres personas de la Trinidad, ¿sí? Nos dice Juan capítulo 3, versículo 34, por ejemplo. Juan capítulo 3, versículo 34 al 35. Voy a colocarlo aquí para que lo vean. Aquí está. Juan 33, versículo 34 al 35. Nos dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. ¿Quién nos habla esta parte de envió? Nos está haciendo referencia a Jesucristo, ¿sí? Cuando dice la palabra de Dios habla, nos está haciendo referencia a una separación, ¿no? El que Dios envió, Jesucristo, habla las palabras que no le pertenecen a Él, sino que le pertenecen a Dios. Aquí haciéndonos referencia a Dios Padre. Sus palabras de Dios, ¿ok? Pues Dios no da el Espíritu por medida. Aquí está haciéndonos referencia a este mismo Dios que está haciendo aquí, a Dios Padre, y está diciendo Dios Padre está proveyendo al Espíritu, no a medias, sino lo está proveyendo de forma completa, ¿sí? Y entonces hace otra separación otra vez. Ahora está el Espíritu, ¿sí? Y dice aquí, el Padre ama al Hijo y está clarificando el evento del versículo pasado. Entonces está diciendo, este Padre ama a este Hijo y todas las cosas que ha entregado en su mano, ¿sí? Entonces aquí en estos dos versículos tenemos la figura de la Trinidad que está hablando acerca de la forma en la que proclama el mensaje de Dios, ¿sí? Porque está diciéndonos la forma en la que sucede, que se da este mensaje, es que el Padre ama al Hijo, ¿ok? Pueden colocarlo si quieren. Uno, el Padre ama al Hijo, ¿ok? El Padre envía al Hijo, el Padre equipa al Hijo, ¿sí? El Padre ama al Hijo, el Padre envía al Hijo y el Padre equipa al Hijo. Lo equipa con el Espíritu Santo, por cierto. Equipa con el Espíritu Santo, ¿ok? Después de eso, ¿qué? El Hijo habla las palabras del Padre y el Hijo trabaja con el poder del Espíritu, ¿sí? O trabaja equipado con el Espíritu. Trabaja con el poder del Espíritu. Y el Espíritu acompaña al Hijo y el Espíritu es enviado por el Padre y el Espíritu está de forma completa con el Hijo, ¿ok? Lo acompaña, está enviado por el Padre y por lo mismo lo acompaña de forma completa, ¿sí? Lo acompaña no en medida, sino de forma completa. Entonces nos está hablando acerca de una misión que está sucediendo aquí, que está completándose a través de la intervención de estas
tres personas del Hijo y nos está hablando entonces de una comunidad que está actuando de forma unida para poder, para poder transmitir y colocar unos objetivos específicos. Transmitir una palabra y lograr unos objetivos específicos. ¿Sí? La palabra de Dios y el objetivo salvación y redención para las personas. ¿Sí? Y esto no se realiza de forma desconjunta, sino se está realizando, les digo, por una comunidad, porque en esencia Dios está dentro de una comunidad por la Trinidad. ¿Ok? En cierta forma estoy simplificando también un poquito esto, entonces ténganme también paciencia en ese sentido. Pero vamos a ver, ok, la forma en la que lo sitúa entonces John Owen cuando ve este tipo de cosas, dice algo más o menos así. La revelación de la voluntad de Dios, entregada al Hijo por el Padre, comunicada por Cristo a través del Espíritu Santo a los apóstoles para el beneficio de la Iglesia, es una enseñanza divina o una teología del Evangelio. ¿Ok? ¿Qué es lo que está agregando aquí Owen? Lo único que agrega lo que dicen estos versículos es el hecho de que está hecha para el beneficio de la iglesia, que sí es una realidad que se ve en otros versículos, nada más que la forma en la que lo sitúa Owen de toda forma conjunta es esta, para el beneficio de la iglesia y es una enseñanza divina. ¿Sí? Cuando hablamos del Evangelio estamos hablando de palabras, estamos hablando de un mensaje, sin embargo es un mensaje que está fuera de lo normal porque logra cosas divinas a través de simples palabras, ¿sí? Porque son palabras enviadas por Dios, dichas por el Hijo y recibidas en el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces tenemos que ver nosotros que todo esto sucede por la iniciativa de Dios en la Trinidad. Y es una comunidad, es un Dios que aparte de eso es comunicativo, ¿sí? Que quiere expandir esta idea de amor y de comunidad como nos ilustra Juan 17 en la oración de Jesucristo, para que todos los demás que estén en el Hijo, a través del Hijo, tengan una relación con el Padre, con el Espíritu y con el mismo Hijo. ¿Sí? Ok. Si en algo me pierdo, también pongan ahí una pregunta o lo que sea que se les venga a la mente. Pero entonces vemos este Dios eternamente comunicativo y que está expandiendo este mensaje para lograr ciertos objetivos. Y está hecho en palabras de hombres, pero nunca separado de la identidad divina que tiene Dios, ¿sí? Y del poder divino que tiene. Ok, ahora, 2. Estamos hablando que no solamente es trinitario porque tiene su propósito y sus medios dentro del mismo Dios, que lo efectúa todo en la Trinidad, sino que la forma en la que lo efectúa, nos dice este versículo, es a través de un enviar un hijo, ¿ok? Entonces es por el Hijo, porque el Hijo es el que es enviado como el único mediador entre Dios y los hombres, ¿sí? Entonces, cuando envía al Hijo, este Hijo se vuelve la forma en la cual nosotros tenemos una intervención divina que nosotros podemos comprender, ¿sí? El versículo que estaba citando ahorita, el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, se encuentra en 1 Timoteo, capítulo 2. 1 Timoteo, capítulo 2. Y ay, creo que me equivoqué de versículo. No, sí es el 2. 2, versículo 5. Y su punto específico de este versículo es hacer referencia a la forma en la que nosotros tenemos una comunicación y una relación con Dios, ¿sí? Es a través de un sacerdote. Un sacerdote es ese mediador que está actuando. Ahora, la forma en la que está actuando es que un sacerdote no puede ser un punto que esté diferente a los dos ámbitos en los que está hablando, ¿sí? ¿A qué me refiero con eso? Un sacerdote no puede estar solamente humano, y no divino, y ser un sacerdote perfecto, porque no tiene una relación con lo divino de forma ideal, ¿sí? Los sacerdotes del Antiguo Testamento tenían una relación con lo divino porque ellos estaban también viendo esta figura de lo que sería Jesucristo. Ahora, la forma en la que actúa entonces este perfecto mediador es que está en un punto medio entre ambos, pero no en un punto medio de que está de aquí a acá y está aquí, sino en el hecho de que Él es ambos, ¿sí? Dios, Jesucristo, es perfectamente Dios y perfectamente hombre, ¿sí? No es
uno o el otro, no es la parte humana como si fuese nada más una vestidura que se está colocando encima, sino es un agregado a su cosa, a su forma divina, de modo que ya es ambos, ¿sí? Es perfectamente Dios, perfectamente hombre, y a través de ser ambos es que puede ser este mediador que es perfecto y que es el único mediador que puede existir entre Dios y los hombres. De modo que entonces el versículo nos dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y le llama a Jesucristo hombre, ¿sí? Jesucristo hombre, ¿sí? Para que podamos nosotros ver esta idea de que Dios sí se hizo hombre, Dios sí está comunicando de forma perfecta, porque sí tiene la misma naturaleza que nosotros tenemos, a la vez que tiene una naturaleza que nosotros no tenemos, que es la naturaleza divina, ¿sí? Entonces, a través de eso es que Jesucristo puede mostrar de forma perfecta al Dios invisible. A través de eso es que Jesucristo puede mostrar de forma perfecta, como nos dice el Salmo 97. Salmo 97, versículo 2 y 3, al que, como nos dice este pasaje, a un Dios que dice nubes y oscuridad están alrededor de él, justicia y juicio son el cimiento de su trono, fuego irá delante de él y abrazará a sus enemigos alrededor. Nos está hablando de un Dios que está completamente alejado, ¿sí? En ese sentido, pero con Jesucristo está cambiando las cosas de forma que ahora podemos conocerlo y entenderlo nosotros. Y quiero que vean algo que es grande, porque literalmente estamos hablando de un Dios que es descrito con nubes y oscuridad alrededor de él, porque no puede ser conocido de justicia y juicio, que tienen como el cimiento de su trono, cuando nosotros ni siquiera conocemos lo que es justicia y juicio. Dios lo tiene como el cimiento de donde está Él parado, y todo lo que Él actúa está llevando esta justicia y este juicio, ¿sí? Y entonces tenemos a un Jesucristo que es Dios, que se hizo un bebé, que se hizo un bebé, nos dice Lucas literalmente, les van a hacer un bebé a ustedes, ¿sí? Tenemos a un Jesucristo que es la imagen de la gloria del Dios incorruptible, y a la vez es un Jesucristo que es un bebé y que creció en sabiduría. También eso está en Lucas, que creció en sabiduría conforme estaba avanzando su edad, ¿sí? Y entonces se cumple lo que nos dice Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, versículo 22. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, ese es Jesucristo hablando, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sin el Hijo, ¿sí? Y aquí está la parte que quiero que se enfoquen. Nadie conoce quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar, ¿sí? Entonces estamos viendo la imagen que teníamos ahorita en Salmos, de un Dios que nadie puede conocer, y a la vez tenemos una imagen de un Hijo que revela a este Padre para las personas, ¿sí? Y se crean todo tipo de imágenes que están extremadamente pesadas, en mi opinión, para la mente humana, ¿sí? Ok, entonces se cumple esta imagen de un hijo que revela al Padre. Y en Juan capítulo 1, versículo 1 nos dice el único hijo, versículo 18, Juan capítulo 1, versículo 18. Nos dice que la forma en la que sucede esto es que, a pesar de que a Dios nadie lo vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre le da a conocer. ¿Cómo? Nos regresamos unos versículos. Versículo 14. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y a través de ese habitar entre nosotros, dice el versículo 14, vimos su gloria, gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, ¿sí? Ya llegamos al versículo 18, y entonces este unigénito Hijo que se hizo carne revela al Padre que nadie vio jamás, ¿sí? Entonces, es algo que tiene que volarnos la cabeza, amigos, porque si tenemos una imagen completa de quién es Dios y hablamos de un Dios que es extremadamente grande, estamos hablando de algo que es extremadamente importante, ¿sí?
y también algo que está fuera de nuestras capacidades. Y a la vez estamos hablando del suceso más importante que existe en toda la historia, en el momento en el que Jesucristo entra y se hace carne y habita entre nosotros y empieza a revelar gloria como la del unigénito del Padre, como sea, como Dios, para todas las personas que lo miran, ¿sí? Es algo grande porque, lo estaba comentando la otra vez también, nosotros nos concentramos en cientos de cosas en nuestras vidas, trabajo, pareja, qué es lo que vas a estar haciendo mañana, a veces más de lo que nos concentramos en ver que un hecho más grande sucedió hace miles de años y vale la pena conocerlo más de lo que estamos conociendo, con quién te vas a casar o en qué vas a trabajar o qué es lo que vas a estar haciendo el día de mañana. Sí. Entonces tenemos que ver esto, sí. Y entonces hay que agrandar un poco la imagen de quién es Jesucristo. Entonces, primeramente es una revelación que es trinitaria, porque está saliendo de la voluntad del Padre para revelarse del Padre, perdón, de la Trinidad, para revelárselos a todos nosotros. Lo están ejecutando de forma conjunta. Dos, se está realizando a través del Hijo o por el Hijo, porque está enviando el Padre al Hijo y el Hijo está decidiendo ir hace 2000 años en forma humana, haciéndose semejante a un siervo. Filipenses capítulo 2. Para poder mostrar cosas eternas. Y 3, nos está revelando entonces al Hijo, ¿sí? Se me olvidó la forma en la que lo dije hace rato. Por el Hijo. Sí, era del Hijo. Esa era la forma en la que lo dije hace rato. Ok, del Hijo. Entonces agrandemos esta imagen nada más para que veamos que el Hijo que está siendo enviado es el mismo mensaje que está enviando el Padre, ¿sí? Eso es lo que quiero que veamos ahorita. Que veamos la importancia y la grandeza que tiene Jesucristo, de modo que nosotros busquemos escucharle y busquemos saber qué es aquello a lo que tenemos que poner nosotros atención, ¿sí? Y entonces tenemos versículos como Colosenses capítulo 1, versículo 15, que nos dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, ¿sí? Él es la imagen del Dios invisible. En el capítulo 2 de Colosenses también nos dice, Colosenses 2, versículo 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Sí? Él es la imagen de Dios que está haciéndose visible para nosotros. Algo invisible se está haciendo visible. Colosenses 2, versículo 3, se está mostrando perfecta sabiduría y conocimiento, y en él se encuentran todos los tesoros de lo que podemos conocer nosotros y atesorar. Juan, capítulo 8, versículo 12, nos está diciendo también, yo soy la luz del mundo. Esa es la forma en la que hablaba Jesucristo. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Nos está diciendo, es la imagen de Dios, es sabiduría perfecta, es la luz que ilumina el mundo, que va a permitir que no ande en tinieblas, que no esté más con sus enemigos, que no esté más ocultándose dentro de sus pecados, sino que sea alumbrada con la luz de Dios para que pueda ver a Dios. Estamos hablando de un hijo que es muy único, y podemos seguir con esta misma idea en el capítulo 8, versículos 56 y 57, perdón, el 58 de Juan. También nos dice, él es el que estaba antes de Abraham, que dice el yo soy, que nos está hablando de su eternidad. En el 1.14 nos habla acerca de cómo es que esa eternidad llega a la forma humana. En Hebreos capítulo 1, versículo 2, nos habla acerca de cómo es que Él es la forma en la que Dios está hablando en este momento. Nos habla por el Hijo, dice, a quien constituyó heredero de todo, que es además el Rey de todas las cosas que existen.
y por quien asimismo hizo el mundo, que es también el creador de todas las cosas que existen. Todas estas nos apuntan una y otra vez a la forma en la que Jesucristo está en el centro de cada una de las cosas que existen, ¿sí? Porque Él es Dios, es la imagen del Dios invisible, Él es Dios, Él está en el centro de todas las cosas, porque en Él está sabiduría y conocimiento, Él es aquello que nosotros tenemos que conocer para que podamos estar viendo lo que es en verdad una sabiduría buena y reconocible. Otra forma en la que se dice es lo que dije ahorita, la luz del mundo. Es una gloria que estaba en la eternidad y continúa esta imagen creciendo de quién es Jesucristo, ¿sí? De quién es Jesucristo, ¿ok? Entonces, ahorita nada más quiero dejarlos con esa idea, ¿ok? Que veamos que Dios está trabajando en su Trinidad para poder dar de su voluntad a nosotros un conocimiento más allá del que nosotros podríamos tener. Y que ese conocimiento solamente se realiza a través de conocer al Hijo y solamente se realiza a través de el mismo Hijo, que es este conocimiento enorme que nosotros queremos tener, ¿sí? Porque a través del Hijo y conocer al Hijo, nosotros vemos la imagen del Padre, nosotros conocemos a Dios de forma completa, ¿sí? Y eso es algo que vale la pena para cada uno de nosotros, ¿ok? Entonces, teniendo eso en mente, amigos, vamos a orar, ¿va? Padre, gracias porque nos permites estar un día más con vida, porque nos permites ahorita estar viendo que tú nos hablas de forma especial, en la forma en la que hablaste a través de tu pueblo de Israel, en la forma en la que llevaste cada una de las generaciones hasta llegar a tu Hijo Jesucristo, y que esta persona que existió, que vivió entre nosotros, comunicó un mensaje más allá de lo que podríamos comprender, ascendió al cielo y envió a su Espíritu para que pudiésemos seguir conociéndole y recuperando cada una de las enseñanzas que tú nos diste, aún antes de que Él fuese encarnado, porque tú nos hablaste desde el Antiguo Testamento y desde hace miles de años, y continúas hablando una palabra relevante el día de hoy, y permítenos observar que entonces este Hijo vale la pena conocerlo, que este Hijo sigue intercediendo por nosotros, para que podamos seguir acercándonos un poco más y más a ti, y podamos ser iluminados acerca de cuál es tu naturaleza completa. Permite que los misterios que existen, que nosotros podamos comprenderlos si tú los has revelado, y que nosotros podamos maravillarnos y estar de forma constante diciendo tú eres mayor en sabiduría que cada uno de nosotros, si es que no podemos comprenderlos. Y permítenos seguir conociéndolo a Él cada uno de nuestros días. En el nombre de tu Hijo, Jesús. Amén. Amén.